Bueno, vamos a... Silencio, por favor, así me pueden escuchar. Eh, Vamos a continuar con el práctico 2. Chicos, si quieren conversar, vayan afuera. Estamos en clase. Hagan silencio, por favor. Si quieren conversar, vayan afuera. No tengo problema. Este, vamos a, vamos a ver la parte de plano. Ya vimos la clase pasada las distintas formas de la ecuación de la recta, si se acuerdan, ¿no? Habíamos visto esto, la ecuación implícita o general, ax más bi más c igual a 0, y dijimos que si despejábamos y de esa ecuación despejando y, encontramos lo que se llama la ecuación explícita de la recta, igual a mx más b, donde m es un número que es, o sea, el número que multiplica la x es la pendiente de la recta, y este número b es la ordenada al origen, o sea, donde la recta corta al eje de la y. ¿Sí? Y después, que es quizás la forma más usada, conocida, con la que más trabajamos de la ecuación de la recta. Pero también vimos lo que es la ecuación segmentaria de la recta, que tiene esta estructura, x sobre un número a más y sobre un número b igual a 1. Y les decía que esa ecuación segmentaria lo que tiene es que el valor que está dividiendo a la x, este número que divide a la x, indica donde la recta corta el eje de las x, ¿sí? Donde la recta corta el eje de las x. Y el, el número que divide a la y, lo que está indicando es donde la recta corta el eje de las y, justamente. Entonces, supónganse esta recta que estamos viendo que corta al eje x en 2 y al eje y en 3, entonces la ecuación segmentaria la podemos escribir fácilmente como x sobre 2 más y sobre 3 igual a 1. Y lo mismo, si tenemos la ecuación segmentaria, nos va a ser muy fácil para graficarla, porque vamos a ir y vamos a marcar un punto sobre el eje de las x en 2 y un punto sobre el eje de las y en 3, y entonces uniendo esos puntos ya tenemos la gráfica de la recta. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación segmentaria. Después vimos, bueno, esto es lo que hay que saber, que también ya han trabajado previamente con esto, que es la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. O sea, conocemos las coordenadas de dos puntos y podemos plantear la ecuación explícita, por ejemplo, de esa recta. ¿Sí? Reemplazando por las coordenadas de ese punto, de los dos puntos. Bueno, y después vimos que es algo que también en el parcial se les va a pedir, es esto, pasar de una ecuación a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, si tienen la ecuación explícita, para pasar a la ecuación implícita o general, lo que tienen que hacer es traer todo al primer miembro, bueno, cambiando de signo, por supuesto, los términos, y dejando igualada a cero la ecuación. ¿Sí? Y después dijimos también si hay denominadores, bueno, multiplicar toda la ecuación por esos denominadores para que al simplificar vayan desapareciendo los denominadores. ¿Sí? Igual ya vamos a hacer un repaso de práctica sobre esto. ¿Sí? Y para la segmentaria lo que teníamos que hacer es, de la ecuación general pasamos el término independiente, cambiado de signo, este menos 13 pasa como 13 positivo, se divide en ese número toda la ecuación para que acá al simplificar aparezca el 1 en el segundo miembro, y después, bueno, el tema de si acá hay un número distinto de 1 multiplicando a la x, esto pasa al denominador. Acá, bueno, lo expliqué cómo era para pasar, pero si no, ustedes ya lo escriben como 13 medios. Digamos, que este 2 pasa como denominador del denominador. Y el 3 también pasa debajo, como dividiendo al 13. Y ahí nos queda la ecuación segmentaria. Bueno, ya vamos a hacer después una práctica de modo de repaso también para el parcial, porque esto va a ser, va a haber seguro varios ejercicios. Como le digo, más que nada, de pasar de una forma de la recta a la otra. Lo que quiero que veamos ahora es la parte que nos está faltando del práctico, que es lo de plano.
plano. Plano. Vamos al práctico. Bueno, acá hay muchos. Este es el práctico 1. Ya. Abro el práctico 2. Práctico 2. Este es el teórico. Este es el práctico. Acá tenemos. Bueno, volvemos a esto. Acá. Plano, entonces. Vamos a traer del práctico. Vamos a traer lo que es plano. El 9. El 9. El ejercicio 9 ya tiene que ver con ecuación del plano. Ejercicio 9. Bueno. Para explicar brevemente cómo es que se llega a la ecuación vectorial del plano. Este supóngase que es el plano, ¿sí? En el espacio, va a estar en el espacio tridimensional. En el plano, nosotros necesitamos como dato un punto P. Un punto P que va a tener coordenadas x1, y1, z1. Esas son las coordenadas del punto P. Necesitamos también tener como dato le vamos a llamar otro punto acá Q, que le vamos a decir que las coordenadas son x y z. Ese no sabemos qué ubicación tiene, pero lo vamos a definir como un punto también en el plano x y z. Y tenemos un vector. Bueno, entre esos dos puntos queda definido un vector. El vector que va desde P hasta Q. Ese es el vector que va desde P hasta Q. Y después tenemos este otro vector que dibujé acá, que le vamos a llamar N, que es, este se llama vector normal. Y el vector normal es perpendicular al plano. Este no es un 1, ¿no? Sino que es como una T invertida, es porque es perpendicular, el vector normal es perpendicular al plano. En realidad también es perpendicular, lo vamos a plantear nosotros que perpendicular quiere decir que está formando ángulo de 90 grados también con el vector PQ. Entonces imagínense que lo que tenemos es, si la mesa es el plano, este sería el vector que está en el plano, que es el vector que va desde P hasta Q, y este sería el vector normal. Tiene que estar formando ángulos rectos, ángulos de 90 grados, por eso es
decimos que el vector normal es perpendicular al plano. Eso es la situación con la que se inicia el planteamiento de lo que es la ecuación vectorial del plano. Entonces acá vamos a plantear lo que es la ecuación vectorial del plano. Bueno, nosotros tenemos el vector normal cuyas componentes son, le vamos a llamar A, B y C. Esas son las componentes del vector. Eso. Y del vector que va desde P hasta Q, tendremos que plantear las componentes. ¿Se acuerdan cómo sacábamos las componentes de un vector? Era restando las coordenadas del punto terminal menos las coordenadas del punto inicial. Entonces acá, la coordenada en X del punto terminal, que es Q, la coordenada en X se llama X. Bueno, la coordenada en X del punto inicial, que es X sub 1. Entonces va X menos X sub 1, componente. La segunda componente del vector va a ser la componente en Y del punto terminal menos la componente en Y del punto inicial. Entonces, Y menos Y1. Y la tercera componente va a ser Z menos Z1. ¿Vemos? Ahora bien, hasta ahí tenemos las componentes del vector. Ahora, ¿qué vamos a plantear? Bueno, que como dijimos, estos vectores son perpendiculares. Nosotros vimos en el práctico 1 que cuando dos vectores son perpendiculares, el producto escalar entre ellos es igual a 0, ¿se acuerdan? Esa era la forma de verificar si dos vectores son perpendiculares. Entonces ponemos como el vector n es perpendicular al vector PQ, como el vector n es perpendicular al vector PQ, entonces el producto escalar, el producto escalar o producto punto entre esos dos vectores es igual a 0. Acuérdense, esto es producto escalar. Bien, entonces, a partir de esto, a partir de que el producto escalar, entonces, es igual a 0, yo lo voy a volver a copiar acá, el vector normal, producto punto, con el vector PQ es igual a 0 y nosotros ahora lo vamos a reemplazar por las componentes. Las componentes de n son ABC. Esto ahora lo vamos a aplicar para resolver el ejercicio. Producto escalar, producto punto, por las componentes de PQ, que son X menos X1, Y menos Y1 y Z menos Z1. Y eso, como esos vectores son perpendiculares, ese producto escalar va a dar 0. Tiene que dar 0. Bueno, entonces, resolviendo el producto escalar o producto punto, ¿se acuerdan cómo era? Se multiplicaba este con este, se le suma el producto de este con este, y así con las terceras componentes. Entonces es A por X menos X1 más B por Y menos Y1
más C por Z menos Z1 igual a 0. Y esto es la ecuación vectorial del plano. Esto es lo que se conoce como ecuación vectorial del plano. Eso es cuando conocemos las componentes del vector normal y las coordenadas de un punto que pertenece al plano. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ese sería como el desarrollo conceptual. ¿Sí? Después ahora nosotros, para resolver el ejercicio, podemos aplicar directamente acá. No hace falta. Esta es toda la explicación de por qué se llega a esa forma. ¿Sí? Entonces acá, miren, da. La dirección, bueno, la da por Q. Ese sería el vector normal. ¿Es perpendicular? Sí. Bueno, este sería el vector normal. Entonces yo lo voy a poner acá. ¿Por qué digo que ese es el vector normal? Porque dice que el plano pasa por el punto P y es perpendicular a la dirección determinada por el vector, bueno, Q, 3, 4, 5. Ese vendría a ser el normal para nosotros. Entonces ponemos el vector normal, habíamos dicho 3, 5, 2. 3, 5, 2. Y pasa por el punto P, de coordenadas 1, menos 2, menos 3. 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces este es vector normal. Vector normal. Vector normal quiere decir que es perpendicular al plano. Y este es un punto del plano. Estas son las coordenadas de un punto del plano. Que es el que está graficado acá. ¿Sí? Bueno, con esos dos datos entonces, y aplicando esta fórmula que tienen ahí arriba, este sería el ABC, ¿no? Este sería A, B y C, las componentes del vector normal, y las coordenadas del punto son X1, Y1, Z1. Entonces, eso es lo que hay que reemplazar acá. Acuérdense que siempre las coordenadas del vector normal, las componentes del vector normal, son lo que llamamos ABC en la fórmula. Entonces acá vamos a poner 3, que es el valor de A, por X menos 1, que es lo que vale X1. Vamos a poner más 5, que es el valor de B, por Y, bueno, menos menos 2 nos va a quedar. Y menos menos 2, o sea que se va a hacer Y más 2. ¿Sí? Al ser negativo este y la fórmula lleva un menos, menos menos se hace más. Y más 2, que es este valor de C, 2 por Z menos menos, se va a hacer la idea de menos menos 3, se hace más 3. ¿Sí? En el caso ese que sea negativo, va a quedar con más ahí entre paréntesis. Bueno, y esa es la ecuación vectorial del plano. ¿Sí? Ahí está la ecuación vectorial del plano. Creo que acá... bueno, pide la ecuación general.
Eso no llegamos a hablar. Ahora lo vamos a mostrar ahora. Esto es ecuación vectorial. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Se entendió? Bueno, esto es ecuación vectorial. Ecuación vectorial del plano. Del plano. Bien. Pero el ejercicio nos pide lo que es la ecuación general. Entonces ahora vamos a ver cómo es el procedimiento para, para obtener ecuación general del plano. También se le llama ecuación cartesiana. Ecuación general lo pongamos entre paréntesis como también alternativa en la teoría, el material teórico dice así también, cartesiana. La ecuación general o cartesiana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que desarrollar las operaciones que están acá. O sea, va a haber que hacer distributiva, ¿sí? En cada término, la distributiva de los productos que están ahí. Entonces va a quedar 3x menos 3. Después acá tengo 5 por y, entonces más 5y, 5 por 2, 10. Vamos haciendo distributiva. Y después tenemos más 2z y 2 por 3, 6. Igual a 0. Ven que no es nada difícil. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que agrupar los términos estos independientes. Los otros van a quedar como están. O sea, va a quedar 3 por x más 5y más 2z y tenemos 10 más 6, 16 menos 3, 13. 13 positivo. 13 igual a 0. Y ahí está la ecuación general del plano. Ecuación general del plano. ¿Sí? Bueno, eso es entonces para obtener las dos formas de la ecuación del plano, que es la vectorial y la cartesiana, la general o cartesiana. A ver si pedía más el enunciado. No, eso nomás, encontrar las ecuaciones. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta de este ejercicio antes que pasemos al siguiente? Veamos. El 10, en el 10 continuamos con algo más que se puede hacer una vez que uno ya tiene la ecuación del plano. Acá, ejercicio 10. Bueno, tendremos que copiar, a ver cómo quedó. 3, 5, 2, 13. Bueno, entonces la ecuación del ejercicio 9 es 3x más 5y más 2z más 13 igual a 0. Esa es la ecuación que obtuvimos del ejercicio 9. Y ahora lo que queremos saber es dónde el plano intersecta a los ejes
a los ejes, dónde el plano corta al eje X, dónde corta al eje Y y dónde corta al eje Z. Vamos a hacer entonces acá. Primero vamos a averiguar la intersección con ejes. O sea, con el eje X con el eje X. Si intersecta con el eje X, en el eje X el valor de Y es igual a 0 y el valor de Z también es igual a 0. El valor de Z es igual a 0. ¿Sí? Imagínense que lo que nosotros estamos queriendo averiguar acá tenemos los tres ejes, eje X, eje Y, eje Z, y entonces queremos saber, supónganse, ahí donde el plano corta el eje X. Bueno, este punto, ya vamos a averiguar cuánto vale la X, pero sabemos que ese punto ubicado sobre el eje X, el valor de la Y es 0, ¿sí? Porque no hay desplazamiento sobre el eje Y, y el valor de Z también es 0, porque está a altura 0 ahí. ¿Estamos? Por eso es que decimos que en el eje X la Y vale 0 y Z también vale 0. Entonces, nos va a quedar 3 por X más 5 por 0, o sea, la Y vale 0, más 2 por Z, que también vale 0, más 13, igual a 0. O sea, estos dos términos, el término en X y el término en Y y el término en Z, valen 0. ¿Sí? Entonces, lo único que queda es 3X más 13 igual a 0. Y de ahí nos queda despejar entonces la X, es muy fácil, porque bueno, yo voy a despejar ya en un solo paso. Este 13 va a pasar como menos 13. Y este 3 que está multiplicando a la X pasa dividiendo. Entonces, esa es la intersección con el eje. Es la intersección del plano con el eje X. En este caso sería para acá, para los negativos. Bueno, quedan todos negativos. Menos 13 dividido 3. A ver. Menos 13 dividido 3. Menos 4,33 más o menos. O sea que acá estaría, supongamos que sea ahí. Ese le vamos a poner menos 13 tercios. Ahí corta el plano al eje de las X. Bueno, lo mismo hay que hacer. Lo mismo hay que hacer ahora con el eje X. Con el eje Y, perdón. Cuando queremos averiguar la intersección con el eje Y, entonces las otras dos variables van a ser 0. O sea, la X vale 0 en el eje y Z también vale 0. Entonces es muy fácil. Ahora ya lo voy a simplificar. O sea, lo único que me va a quedar, este se va a hacer 0, este también se va a hacer 0. O sea que nos queda 5y más 13 igual a 0. Y entonces despejan y les queda menos 13 sobre 5.
Esa es la intersección con el eje Y. Y la intersección con el eje Z, con el eje Z, en ese caso la X vale 0 y la Y vale 0. O sea, todas las otras letras que no sean la del eje valen 0 en ese punto. Entonces, si reemplazamos por 0 a la X y a la Y, lo que nos queda es 2Z más 13 igual a 0. Despejando Z, que es lo que nosotros queremos averiguar, me queda menos 13 medios. Ahí están las intersecciones con los ejes. ¿Sí? Estos son los valores entonces para saber dónde el plano corta a cada uno de los ejes. Por ejemplo, este Z menos 13 medios sería menos 6,5, que sería para... Voy a poner ahí para menos 13 medios. Ahí corta el eje Z. Y al eje Y lo corto también acá en lo negativo. Le pongamos que por acá menos 13 quintos. Esos son 3 puntos por donde pasa el plano. Ahora vamos a ver que uniendo, ahora el siguiente cálculo que vamos a hacer, es porque acá podemos hacer así, uniendo esos puntos, uniendo las intersecciones, así, esa sería una parte del plano, es una representación gráfica de una porción del plano, como para darnos una idea de cómo está posicionado el plano en el espacio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos, acá lo que hicimos es esta parte, con la intersección con los ejes coordenados es lo que hicimos acá. Ahora vamos a ver qué era lo más fácil. Estas son las intersecciones con los planos, eso vamos a hacer ahora. No sé si tienen alguna pregunta acerca de ese cálculo. Para encontrar la intersección con los ejes, entonces ustedes vayan anulando de a dos variables. Si quieren encontrar la intersección con el eje X, anulen la Y y la Z. O sea, denle valor 0 a Y y a Z. Cuando encuentran la intersección con el eje Y, para encontrar la intersección con el eje Y, entonces tienen que darle el valor 0. O sea, acá en la ecuación del plano, a la X le dan el valor 0 y a Z le dan el valor 0 y bueno, despejan la Y. Y lo mismo con Z. Y acá vamos a hacer la segunda parte del ejercicio, que es las intersecciones del plano eh, del plano con los planos cartesianos. Con los planos cartesianos. Yo voy a copiar de nuevo la ecuación del plano para no perderla. 3x más 5y más 2z más 13 igual a 0. Ese es el plano que tenemos. Entonces vamos a encontrar, vamos a ir haciendo. Con el plano
Podríamos buscar con el plano XY, con el plano del piso. El plano XY sería el plano del piso. ¿Sí? En el plano XY, los puntos del plano XY se caracterizan porque la altura Z es 0, estamos a altura 0. ¿Sí? Z es igual a 0. Entonces ahí ustedes van a tener que, en la ecuación, en esta ecuación del plano, lo reemplazan a la Z nada más por 0. Entonces les queda 3x más 5y más 2, ahí tienen z, pero z dijimos vale 0 en el plano XY, más 13 igual a 0. Entonces este término se anula, o sea que no habría que escribirlo. Entonces nos queda 3x más 5y más 13 igual a 0. Eso es lo que se... Esto se conoce también como la traza del plano con el plano XY. Plano XY. Se conoce como las trazas. Las intersecciones son la traza. Es la marca que deja el plano al intersectar en este caso, con el piso. ¿Sí? No sé, yo he visto a veces los albañiles cuando quieren marcar así para picar, por ejemplo, para hacer la instalación eléctrica, esas cosas, como que sacan una cuerda que está como con algún tinte, algún, ¿sí?, polvillo así de color. Entonces lo que hacen es, la estiran un poquito y la sueltan y entonces va la cuerda y deja la marca así en la pared. Una pared sería un plano. Ahora vamos a ir nosotros a los planos, eh, a los planos laterales, digamos. Hicimos primero lo del plano del piso. Pero esa sería la traza, es la marca que deja el plano cuando intersecta el piso. ¿Sí? Esta línea así esta línea acá del zócalo es la traza que deja el plano de la pared cuando intersecta al plano del piso. Esa sería la traza, es una línea, es una recta. ¿Sí? Esto es una recta. Lo que tiene es que es una recta en el espacio. ¿Sí? Es una recta en el espacio. Es una recta en R3. R3. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahora habría que hacer lo mismo. El procedimiento es ahora cuando quieren hacer con el plano, por ejemplo, puede ser IC, sí, no hay un orden acá, es el plano IZ. IZ. Si es el plano IZ, entonces en ese caso la que vale 0 es la X, es la otra variable, la que no aparece ahí. Entonces X vale 0. Entonces si vienen también con la ecuación del plano, si la X vale 0, entonces desaparece el término en X y nos va a quedar 5y más 2z más 13 igual a 0. Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Es anular el término donde está. Esa sería la traza con el plano IZ. Y nos estaría faltando, IZ sería así, este plano. Y ahora nos está faltando con el plano
XZ, que sería el plano de esa pared. ¿Sí? Entonces ahora con el plano, la intersección con el plano XZ. XZ. En ese caso, Y vale 0. Y vale 0. Entonces, si venimos acá a la ecuación general del plano que tenemos, el que se anula es este término, donde está la Y. Entonces va a ser 3x más 2z más 13 igual a 0. Y ahí están las trazas del plano. Las tres trazas del plano. ¿Cuáles son las trazas? O sea, si lo quieren ver a la gráfica, serían estas tres líneas. Estas son trazas. Esas serían las trazas del plano. Entonces, que hay por la posición. Esa sería la traza XY, digamos. Ahí Z vale 0. Esta otra traza, esta sería la traza. Ven que son rectas, ¿no? Esa sería la traza XZ. 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 Y esta otra línea, esa es la traza IZ. Esa sería la traza IZ. Bueno, ahí estamos entonces. Para encontrar, resumiendo, para encontrar la intersección con los ejes, anulen de a dos variables. ¿Sí? Hagan cero de a dos variables. Y para encontrar la intersección con los planos, van anulando de a una variable por vez. Esas serían las tres trazas. Eso también, el ejercicio les puede decir, encuentren la traza del plano cuya ecuación es tal con el plano IZ. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es, si le están pidiendo con el plano IZ, entonces anulen la X y encuentren la expresión así que les va a aparecer en distintas opciones que puede que sea o no la correcta. Que alguna de esas sea la correcta. ¿Sí? Esto ya. Esto. Esto lo tienen igual desarrollado acá en el material teórico. Está. Pero no va a ser, no va a ser de ese estilo lo que vaya al parcial. Pero acá tienen desarrollado, ¿no? Si lo ven a ver, les muestro. Acá tienen, bueno, ya fui para el último, yo la parte de esto de plano. Tienen otros ejemplos, pero siguen lo que les ponen la fórmula, después hace el reemplazo, está todo detallado paso por paso. Después, como ya, esto ya sería la ecuación vectorial del plano, y después si hacen las distributivas, dice reordenando, les queda la ecuación cartesiana, o sea que tienen ahí otro ejemplo como para practicar, está desarrollado. Y después acá está lo que hicimos recién, las intersecciones con los ejes y con los planos. Entonces, se obtienen igualando a cero una o dos de las variables. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos recién. Acá, por ejemplo, ¿ven? La intersección con el eje X, hacen 0 la Y y hacen 0 la Z. Lo mismo que hicimos recién, nada más que con este plano ahora. Y van encontrando las intersecciones. ¿Sí? Que en este caso le da
3, 4 y 6. Entonces, y después, entonces las intersecciones son 3, 4, 6. La X3, la Y4 y la Z6. Son tres, no es que sea un punto, ¿no? Son 3 puntos, bueno, son 3 puntos. Y cuando quieran encontrar la intersección con los planos X, Y, lo que les decía, ¿ves? Vayan a anular, si es con el plano X, Y, entonces anulen Z. Entonces, de la ecuación del plano, acá a la Z la reemplazan por 0, o sea que ese término se anula, no se lo escribe, y entonces queda la ecuación de la traza con el plano XY. ¿Sí? A ver si en GeoGebra, rápido puedo la vista 3D. Dijimos que era 3, 4, 6. A ver si eso lo podemos graficar acá. Vamos a poner punto. El eje de las X es el rojo. 3, 4 y 6. Ahí tenemos los 3 puntos. Ahora lo voy a agrandar. Ahí están los 3 puntos que son las intersecciones. Ahí están las intersecciones del plano con los ejes X, con los ejes. Y a ver ahora si podemos ponerle acá, a ver, dice plano por 3 puntos. Entonces el plano pasa por esos 3 puntos. Ahí está el plano. ¿Sí? Ahí estaría el plano, las posiciones. Y después podríamos plantear los planos coordenados. A ver, bueno, el plano del piso ya lo tenemos. Yo lo que quiero que vean es que ahí la intersección del plano con el piso define esta recta, ¿no? Que pasa justo por los puntos A y B. A ver si yo puedo hacer que marque la intersección acá. Creo que se puede acá. Intersección de dos superficies. Este plano con este plano. Ahí está la recta. ¿Ven? Entonces, si lo apago al plano, esa es la marca que deja el plano sobre el piso cuando lo intersecta. Esta sería una de las trazas. ¿Sí? Esta sería una de las trazas. Después tendríamos, por ejemplo, la traza del plano I igual a 0. Ese sería el plano de la pared, ¿ven? Esa pared. Entonces ahí la intersección, ahí este plano está intersectando a ese plano, al plano XZ, que imagínense que sería esa pared, y entonces ven que cuando lo intersectas, de la intersección de dos planos surge una línea recta siempre. ¿Sí? Bueno, esa intersección le llamamos la traza. O sea que si queremos encontrar, por ejemplo, ahora la intersección, sería de este plano con este plano. Entonces ahí estaría la otra traza. Y nos faltaría el plano donde x es igual a 0. Un nuevo dibujo. X igual 0. Ahí está la otra pared.
Ahí estaría la otra pared, que sería esta. Y entonces ahí le pedimos la intersección de, de este plano con esta pared. Ahí quedó la otra traza. Entonces ahora si lo apagamos al plano, no, el plano es este. Ahí está. Si lo apagamos al plano, ahí están las intersecciones, las trazas, digamos, que deja el plano cuando intersecta esas paredes. O sea, el piso y las dos paredes laterales. ¿Estamos? Acá lo prendemos al plano. Bueno, podemos ir jugando con las gráficas. Bueno, eso es lo que estamos determinando analíticamente nosotros con el procedimiento que estábamos viendo recién. ¿Sí? A ver, quizás el plano, está todo como muy del mismo color. Este plano, podemos poner propiedades, que le cambie el color. El color, lo ponemos así verdecito. Entonces, ahí el que está con verde es el plano. Y los otros son los planos cartesianos. ¿Sí? Y ahí está entonces las trazas. Podemos apagar los planos cartesianos y entonces ahí nos queda el plano en el espacio graficado. ¿Sí? Bueno, de eso se trata entonces acá estos cálculos que hacen, para que vean de qué están haciendo. Y acá está lo que pide ahí los otros ejercicios. Yo prefiero que ya hagamos un repaso ahora, esta última hora. Pero acá está cómo se resuelven los otros ejercicios que son de despejar, prácticamente, básicamente despejar. Son procedimientos largos que son de cómo despejar parametrizando el plano. Pero eso no creo que se los tomen en el parcial. Bueno, tenemos un poquito menos de una hora para repasar. Acuérdense que el parcial es práctico 1 y 2. ¿Sí? En el 1 lo que vimos fue coordenadas, vamos a hacer coordenadas cartesianas, polares y cilíndricas. Ahí van a tener que acordarse cómo es para pasar de una fórmula a otra, de un sistema a otro. A ver, quiero poner acá. Teníamos uno que era el práctico 1. Acá. Vamos a hacer acá uno que sea repaso. Bueno, acá está lo que hicimos. Repaso. Dijimos entonces que lo que va del trabajo práctico 1 es coordenadas. Uno de los temas es coordenadas. Coordenadas. Ahí vimos cartesianas, Podemos ir haciendo un ejemplo, a ver. Un punto P de coordenadas 3, 4. Vamos a hacer uno fácil, creo que lo hicimos ya. Pero esas eran las coordenadas cartesianas del punto. ¿Sí? Después vimos un sistema de coordenadas polares. En las polares, el punto P se define por un número R y un ángulo θ. ¿Sí? Estas eran las coordenadas X, Y del punto, le llamamos. Entonces, en polares necesitamos dos, si queremos pasar, digamos, de cartesianas a polares, necesitamos calcular cuánto es ρ y cuánto es θ, o el radio y el, ¿sí? El radio y el ángulo θ.
Entonces, R, radio, es igual a la raíz cuadrada de, bueno, yo lo voy a hacer con el ejemplo, ¿no? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos da que el radio es igual a 5. Y para determinar el ángulo θ teníamos que hacer arco tangente. Lo explicamos esto de dónde sale la fórmula. Arco tangente de y sobre x, o sea, sería de 4 sobre 3. ¿Sí? Lo estamos haciendo directamente con un ejemplo concreto, de 4 sobre 3. Bueno, después teníamos que acordarnos, ¿se acuerdan? Si el punto estaba en el segundo cuadrante, entonces le tenía, y la calculadora nos va a dar un ángulo negativo, o sea, lo va a medir así en sentido horario, y nosotros necesitamos medirlo en sentido antihorario, o sea que le sumábamos 180. En este caso no, el punto está en el primer cuadrante, entonces va a quedar directamente, a ver, acá le vamos a poner artan, lo uso GeoGebra como calculadora, artan de 4 dividido 3. No, tomo la tangente hiperbólica. Vamos a borrar. El otro era hiperbólico. 4 dividido 3. Ahí está, 53 grados, 3. ¿Sí? Entonces, eso va a ser acá. Θ 53 grados, 3. Bien. Entonces ahí pasamos de cartesianas a polares. ¿Sí? Entonces, si las representamos, supónganse que lo vamos a representar al punto X, Y, para que vean la relación entre los valores, X, Y, esto está en 3, 2, 3, y acá está en 4. 3, 4 dijimos que las coordenadas del punto. Las coordenadas cartesianas son 3, 4. Ahí está el punto P. Si lo trabajamos en coordenadas polares, en realidad lo que estamos indicando es esto. Ahí estaría R igual a 5, que nos dio a nosotros, y este sería el ángulo, este sería θ de 53,3, para que vean la relación que hay entre los datos que se dan como coordenadas cartesianas y cuando trabajamos con polares. Y después tenemos azul. Ahora, cuando queremos paso de polares a cartesianas. En el caso que conozcamos las coordenadas polares y queremos determinar las coordenadas cartesianas. En ese caso yo les decía, bueno, tienen que ver que lo que queda acá definido es un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros estamos en polares, los datos que nosotros tenemos serían la hipotenusa y el ángulo. Esos van a ser nuestros datos cuando tengamos las coordenadas polares.
Y si queremos, o sea, en polares, nosotros conocemos la hipotenusa, que sería R, bueno, en este caso es R igual a 5, y conocemos el ángulo, agudo del triángulo rectángulo, que en este caso es θ igual a 53,3. O sea, en definitiva, dependiendo para otros puntos van a ser distintos los valores, pero en los datos van a representar lo mismo. La hipotenusa y el ángulo, 53,3. Y lo que necesitamos para las cartesianas sería que X es el cateto adyacente. Esto sería X, ¿no? El cateto adyacente al ángulo. Adyacente. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? La razón, ¿cuál es la razón trigonométrica que vincula cateto adyacente con hipotenusa y con ángulo? Es coseno, porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿se acuerdan? Entonces nosotros tenemos coseno de θ es igual a cateto adyacente, que va a ser X, sobre la hipotenusa, que es R. Entonces, θ lo conocemos, el coseno lo podemos calcular entonces. Y R también lo conocemos, 5 en este caso. Entonces, que la fórmula, si despejamos X, me queda que es R por coseno de θ. Entonces, en este caso, para este ejemplo que estamos haciendo, sería 5 por coseno de 53,13 grados. ¿Sí? Entonces ahí van a sacar la coordenada en X, que nos debería dar 3. Debería dar 3 eso. Ese cálculo nos debería dar 3. Si hicimos todo bien, debería dar 3. Porque lo estamos viendo acá, que el punto, en realidad la coordenada en X es 3. Y en el caso de que la otra incógnita que tenemos que averiguar es cuánto vale la coordenada en Y. Y lo que estamos viendo en ese esquema es que la coordenada en Y, esto sería Y, esto sería X. La coordenada en Y representa ahí el cateto opuesto en ese triángulo rectángulo. Cateto opuesto. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y el ángulo? Es seno. Seno de un ángulo θ es igual al cateto opuesto, que es I, sobre la hipotenusa, que es R. Bueno, como tenemos que despejar la I, nos queda que I es igual a la hipotenusa por el seno de θ. Entonces ahí ustedes van a reemplazar, con el ejemplo que estamos haciendo, seno de I igual a 5 por seno de 53,13, 13 grados, y eso nos debería dar 4. Entonces ahí tenemos las coordenadas X, Y del punto. Abscisa y órdenes. Eso es para como cuando queremos pasar de polares a cartesianas. ¿Sí? Bien. Y después vimos lo que eran las coordenadas cilíndricas. Cilíndricas, que es como una mezcla. ¿Por qué? Porque el punto P
Si fuera, las cilíndricas son para puntos en el espacio tridimensional. Es para el espacio tridimensional. Entonces ahí el punto es como si fueran las polares, R, tita y Z es la misma de, supongamos que tengamos, si tuviéramos en cartesianas, supongamos que tenemos así, X y Z. Esto sería cartesianas. Cartesianas en el espacio, ¿no? Ya tienen tres componentes. Yo voy a hacer con un ejemplo que sea con el mismo de hace rato. Las dos primeras componentes son 3, 4 y supongamos que la altura es 5. Entonces, para pasar a las cilíndricas, lo que tendríamos que hacer es calcular R y tita como hicimos recién para las dos primeras componentes, 3, 4. Entonces ahí nosotros tenemos ya lo tenemos calculado. R es 5, tita es 53,13 grados y la z es la misma z de acá, 5, no se le hace ninguna transformación. Lo que quiero es que este valor, la tercera componente, va como la tercera componente de la cilíndrica. ¿Sí? El 5 es lo que ya calculamos previamente con las mismas fórmulas de las polares, porque las cilíndricas serían como la extensión a 3D de las polares. ¿Sí? Eso en cuanto a coordenadas. Ese sería el tema, uno de los temas del práctico 1. Y después el otro tema es vectores. Vectores. No sé cómo están con eso. Bueno, acá, ¿qué vimos de vectores? Vamos a hacer un ejemplo. Vimos lo que era, bueno, la suma, la resta, la vimos, y después vimos, le podríamos llamar la combinación, y después vimos tres operaciones. Bueno, le pongamos suma, barra, resta, multiplicación. Eso sería así. Si tenemos el vector, ya vemos así, el vector A de componentes 1, 2 y el vector B de componentes 3, 4, entonces la suma A más B, la suma de dos vectores da otro vector, donde se suman las componentes correspondientes. Se suma este con este y se suma este con este. O sea que 1 más 3 es 4 y 2 más 4 es 6. Se suman las componentes, la primera componente con la primera, la segunda con la segunda. Y lo mismo si fueran vectores en el espacio, sería la tercera componente también. ¿Sí? Eso está claro. Y si fuera la resta, sería 1 menos 3. ¿Sí? Acá si hacemos la resta, A menos B, entonces ahí habría que restar. 1 menos 3 es menos 2. Y 2 menos 4 también es bueno, menos 2. Se restan ahí. ¿Sí? Se restan las componentes correspondientes. Bueno. Después la otra operación es la multiplicación por un escalar. Por un escalar. Esto sería así. K por un vector A.
Supónganse que digamos 3. 3 por el vector A que pusimos ahí como ejemplo 1, 2. ¿Sí? Las componentes del vector A que es 1, 2. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se hace distributiva del escalar con cada uno de los elementos, de las componentes del vector. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 6. ¿Sí? Quedó feo. ¿Sí? Se hace la distributiva del vector, del escalar con el vector. Y yo lo que les decía es que lo que hace el escalar es, si el escalar sería el valor de k, ¿no? Que en este caso es 3. Si este es el vector A, si yo lo multiplico por 3, lo que estoy haciendo es triplicar su longitud. Triplica su longitud. Eso es lo que hace. Mantiene la dirección y sentido, ¿sí? O sea, la inclinación y la flecha sigue apuntando para el mismo lado, pero triplicó su longitud. ¿Sí? O sea, cuando el escalar es mayor a 1, lo que hace es lo estira el vector. Lo estira. ¿Sí? En cambio, si fuera, por ejemplo, un escalar un medio, lo que va a hacer es reducirlo a la mitad del vector. O sea, va a generar otro vector que tiene igual dirección y sentido que este, pero la mitad de su longitud. ¿Vamos? Eso es lo que hace el efecto geométrico, digamos, la consecuencia geométrica de hacer esta operación analítica de multiplicar un vector por un escalar. Y después cuando se suman, o sea, la combinación de estas dos operaciones se llama combinación lineal. Combinación lineal. Lineal. ¿Qué es la combinación lineal? Por ejemplo, puede ser K1 o un escalar 1 por el vector A más o menos puede ser acá, ¿no? Más un escalar K2 por el vector B. ¿Sí? También le van a pedir ejercicio de esto, seguro que calculen la combinación lineal entre dos vectores. Puede ser, bueno, 3 por A, acá podrá ser más o menos también, más 2B. 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer, bueno, ya lo hicimos el de 3A, o sea que sería 3 por 1, 2, que es el vector A, más 2 por 3, 4, que es el vector B. Entonces, resuelven la distributiva de este con este, les da 3, 6, más, bueno, acá tienen 2 por 3, es 6, y 2 por 4, que es 8. Y ahora hacen la suma. Suman este con este, suma de ese con ese, entonces les da 9, y después suman este con este. 6 y 8, 14. Y ahí tienen la combinación lineal. Esto sería el resultado de hacer 3 por A más 2B. Esto seguro le van a poner un ejercicio de esos. ¿Sí? Combinación lineal. Bueno, esas son las más simples, digamos. Y después tenemos lo que sería las operaciones que son multiplicación entre vectores. Multiplicación entre vectores.
Ahí, bueno, aquí cosa escribir. Multiplicación entre vectores. Ahí hay tres. Una es el producto punto, producto escalar, se le llama, producto escalar, o también llamado producto punto. ¿Se acuerdan? Escalar, acuérdense, el resultado que ustedes tienen que encontrar es un número. Resultado es un escalar, o sea, un número. Es un número. A ver si hacemos un ejemplo acá, fácil. Bueno, podríamos hacer con los mismos vectores que venimos haciendo. A 1, 2, B 3, 4. Entonces, con esos dos vectores, el producto escalar, lo vamos a poner acá. Ahí. El producto punto o producto escalar es igual a este por este, o sea, este con este se multiplica 1 por 3 más el producto de las otras componentes, 2 por 4. 2 por 4. Bueno, si tuvieran tres componentes, hacen lo mismo, ¿no? Con la tercera componente continúan el procedimiento, es lo mismo. 2 por 4. Y ahí resuelven esa suma, o sea, 1 por 3 es 3, y 2 por 4, 8, entonces 3 más 8, 11. Ese es el producto escalar o producto punto. ¿Estamos? El producto escalar se puede hacer para vectores en R2, o en R3 también. ¿Por qué se borra? En R2 o en R3 también lo pueden hacer. R3. Después está el producto vectorial. Producto vectorial. Que también se le llama producto cruz. Producto cruz. Esto es, solo se puede hacer en R3, en R2 no existe. En R3 tiene que ser esto. No sé por qué no le gusta eso. En R3, no le gusta que haga. ¿Sí? Entonces vamos a hacer. Vamos a inventarnos vectores en R3. 1, 2, 3. Y el vector B que sea 4, 5, 6. 4, 5, 6. Entonces, con esos dos vectores, podríamos hacer el producto cruz A por B. Que, bueno, el método que a mí me parece más sencillo para esto es por determinante, ¿no? O sea, poner I, J, K. Acá vamos a poner las componentes del primer vector que aparezca acá, en este caso 1, 2, 3, las componentes de A. Y acá van a ir las componentes de B, 4, 5, 6. Acuérdense que si acá fuera B por A,
Entonces lo que van a tener que poner acá en la segunda fila son las componentes de B. O sea, siempre van en el orden en el que están las componentes en la fila según el orden en el que aparezcan acá los vectores. Bueno, y eso dijimos que resolvíamos así, con determinantes de submatrices. Eliminábamos la fila de I, la columna de I, entonces nos queda 2, 3, 5, 6. Menos el determinante de una submatriz, tomando como pivot J, entonces eliminamos fila de J, columna de J, entonces nos queda 1, 3, 4, 6. Más determinante de submatriz para el elemento pivot K, y entonces eliminamos la columna de K, bueno, la fila también. Tenemos los números. 1, 2, 4, 5. Bueno, y ahí sacan los determinantes. Sería, este por este sería 12 menos 15, me queda menos 3i. Acá tenemos 1 por 6, 6, menos 12, me queda menos 6. Con este menos se hace más 6. Más 6j. Y acá tenemos 1 por 5, 5 menos 8, menos 3. Menos 3k. Y ese sería el producto vectorial, A por B. Acuérdense, el producto vectorial significa que el resultado que les da es un vector. ¿Sí? Acá vectorial, ponemos que el resultado es un vector. Es un vector. ¿Sí? Bueno, y después estaba el producto mixto. El producto mixto. Mixto porque es vectorial y escalar. Tiene un producto vectorial y un producto escalar. El producto mixto. ¿Sí? El resultado acá es un número. El resultado es un número. Bueno, entonces supóngase que sea, tenemos que tener tres vectores. Vamos a poner el vector A, esto es en el espacio también, 1, 2, 3. El vector B, 4, 5, 6. Y necesitamos un tercer vector, va a ser C, y pongamos, bueno, 7, 8, 9. Bueno, con esos tres vectores podemos plantear así, el producto, primero tiene que ir el producto vectorial, A por B, bueno, podría ser bueno, yo por una facilidad multiplico A por B, pero podría ser A por C también el vectorial. Y después producto punto con un tercer vector que le llamemos C. Y eso se resuelve también por determinantes. Van a poner como filas, así. Si aparece primero A, pónganlo a las componentes de A. Si no, del vector que esté primero, las componentes del vector que esté primero. En este caso 1, 2, 3. Después las componentes de B, que es el que aparece en segundo lugar acá, 4, 5, 6. Y por último, las del vector que les aparezca acá en tercer lugar. 7, 8, 9. Acá van los coeficientes, no van las letras, porque tenemos que sacar un número nosotros. Bueno, y eso se va a resolver como con el mismo método de recién. ¿Sí? O sea, acá van a ir eligiendo
como elemento pivot, así van eligiendo este, después van eligiendo este y después este. Eso después cuando vean la parte de álgebra les van a decir que es por el desarrollo de cofactores de una fila. Se puede hacer por una fila o por una columna. Acá va un menos, perdón. También nos van a explicar después por qué. Acá siempre en el segundo término va un menos. Menos. El elemento pivot ahí es el 2. Es este número. Y va más la submatriz por el 3. Entonces acá le va a quedar, bueno, 5, 6. Eliminan la columna del 1, ¿no? Siempre eliminan la del elemento pivot. 5, 6, 8, 9. Acá, cuando eliminan la columna del 2, les queda 4, 6, 7, 9. Y acá, cuando eliminan el 3, les queda 4, 5, 7, 8. Bueno, ahí resuelven los determinantes y sacan el número, ¿sí? Y ahí les queda para que lo vayan completando. Eso sería lo que vimos de vectores. Eh, de vectores. Después lo que tienen que acordarse es que si el producto escalar entre dos vectores es 0, quiere decir que los vectores son perpendiculares. ¿Sí? Y si el producto vectorial entre dos vectores les da, a ver, lo pongamos acá, son dos cositas. Si el producto punto entre dos vectores, este es producto punto, producto escalar, entre dos vectores es igual a 0, entonces quiere decir que el vector A es perpendicular con el vector B. ¿Sí? Eso es para averiguar si los vectores son perpendiculares. Y para saber si los vectores son paralelos, sí, ahí van a tener que hacer así. Si el producto vectorial entre dos vectores es igual al vector nulo, este es vector nulo, ¿no? Porque acuérdense que el producto vectorial siempre da un vector, entonces vector nulo. ¿Qué es un vector nulo? Que les dé 0i, 0j, o sea que perdón, 0j, 0k, tiene que ser vectores en el espacio. Eso sería vector nulo. O sea que todas las componentes del vector les den 0. Si es vector nulo, entonces quiere decir que el vector A es paralelo con el vector B. Los vectores son paralelos, por eso al multiplicarlos vectorialmente da como resultado el vector nulo. Yo creo que ahí eso es lo más, eso debe ser el 99% de lo que es lo referido a vectores. Ahí estaría un resumen de lo que es el práctico 1. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Como ven que ya uno cuando ya lo ha visto el tema, lo ha estudiado, lo ha practicado, ya es como que los ejercicios salen muy fácil. La primera clase era como que hacíamos un mundo con esto. Bueno. ¿Y alguna pregunta ahí del práctico 1 o no? Y después lo que quiero, bueno, que ya hablamos un poquito, yo tenía acá para ver lo que es recta. A ver, pensaba hacerlo acá. Vamos a hacer un repaso de lo que es recta. Acá. Bueno, acá tienen la ecuación explícita, ¿no? I igual a mx más b. Ahora vamos a ir haciendo algunos ejemplos. ¿Sí? Ahora vamos a ir haciendo. Acá tienen un ejemplo. I igual a 2x más 1. ¿Sí? ¿Cómo?
¿Cómo se lee? Bueno, 1 es la ordenada al origen. Este 1 quiere decir que la recta corta el eje de la y en 1. ¿Estamos? Y después, esto dijimos que era la pendiente. La pendiente. Y la pendiente, yo les comenté que la pendiente lo podemos ver como que es como si fuera un 2 sobre un 1. En este caso, cuando hay, si fuera fracción, bueno, tomaríamos el denominador que está, pero si no hay denominador, asumimos que el denominador es 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que conociendo este punto, que ya la recta pasa por ahí, 1 significaría este 1 del denominador, ¿no? Sería el desplazamiento paralelo al eje X, es un desplazamiento horizontal de 1, y el 2 me indica cuánto tengo que hacer el desplazamiento vertical. En este caso, como es 2 positivo, subimos 2. Y entonces, como estábamos en altura 1, subiendo 2, llegamos a 3. Ese sería otro punto por donde pasa la recta. ¿Sí? Entonces, así hacemos la lectura, teniendo la ecuación explícita de la recta, hacemos la interpretación de lo que es la intersección con el eje Y, o sea, la ordenada al origen, y lo que es la pendiente de la recta. La pendiente me dice, para tanto desplazamiento horizontal como indique el denominador, se hace un desplazamiento vertical como indique el numerador. Si el numerador es positivo, el desplazamiento es subiendo, y si el numerador es negativo, entonces se hace bajando. Bueno, esta es la forma punto pendiente, cuando ustedes conocen la pendiente y un punto por donde pasa la recta. ¿Sí? Si conocen la pendiente y un punto. Entonces acá les dice, la pendiente es 3 y pasa por el punto 1 menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Reemplazan a la pendiente por 3 y después van, este sería x1 y 1. x1 y 1. Entonces reemplazan, ¿ven? X menos x1 sería x menos 1. Y la y menos y1 sería menos 2, se hace más 2. Despejan, bueno, hacen la distributiva acá y despejan la y, entonces les queda la ecuación explícita de la recta. ¿Sí? Eso es cuando conocen la pendiente y un punto. Bueno, acá hay un ejemplo. Sería un ejemplo similar al que está de ahí recién, conociendo la pendiente y un punto donde pasa la recta. Puede haber ejercicios de esto. ¿Sí? Acuérdense que esta es la fórmula que hay que aplicar. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Acuérdense, el jueves el parcial, ¿no? Tienen que fijarse qué aula les toca por el apellido. Bueno, a ver. De recta, ¿qué más tenemos? Bueno, este sería cuando pasa por 2 puntos. Por 2 puntos. A ver. Vamos a tomar, esta sería la ecuación general de esa recta. Esto puede haber así, chicos, les dan la ecuación general y les pueden pedir, por ejemplo, la ecuación explícita. Esta es la implícita, ¿no? Esta es la implícita. Ya terminamos con esto. La implícita. Entonces les puede pedir que digan cuál es la explícita. La explícita. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para encontrar la explícita? Despejo Y. Despejo Y. Entonces, a ver, yo voy a poner acá. 2x menos 3y menos 12 igual a 0. Entonces, acá queda. Dejamos el menos 3y en el primer miembro y pasa menos 2x más 12. Más 12. Y después pasamos dividiendo este menos 3
O sea que me va a quedar menos 2 dividido en menos 3 por x más 12 dividido en menos 3. Bueno, ahí es menos dividido menos se hace más, queda 2 tercios positivo, x, y acá más dividido menos va a ser menos 12 dividido 3, 4. Entonces ahí tienen la ecuación explícita. Es de esta recta, ¿no? La que está graficada ahí. Y lo otro que les pueden pedir es que determinen cuál es la ecuación segmentaria. Segmentaria. Acuérdense que la segmentaria es x sobre a más y sobre b igual a 1. Bueno, ¿cómo hacen eso? Teniendo la general, 2x menos 3y menos 12 igual 0, pasan el término independiente, este menos 12 lo pasan cambiado de signo. O sea que les va a quedar 2x menos 3y igual a, bueno, 12 positivo. Inmediatamente, para que ustedes, como tienen que tener un 1 ahí, inmediatamente lo que hacen es dividen en 12, miembro a miembro y término a término. Dividen en 12. 12. ¿Para qué dividimos en 12? Bueno, porque al simplificar acá quede un 1. ¿Sí? Entonces queda 1. Y me queda... bueno, acá podemos simplificar, ¿no? 2 y 12 lo simplificamos en 2, este queda en 1, este queda en 6. Acá también podemos simplificar en 3, o sea que este queda 1, este queda 4. Bueno, me queda x sobre 6. Y acá, atención con este. Este acá queda un menos, ¿ven? Queda un menos 1 sobre 4. Pero acá en la fórmula dice que tiene que ir un más. Entonces nosotros vamos a poner el más y el menos ese se lo vamos a asignar al denominador. O sea, la i va a quedar acá y este menos se lo vamos a asignar acá al 4 que queda. Menos 4. O sea, si ahí a ustedes les queda un signo menos, acuérdense que ese menos corresponde al número del denominador. Y entonces ahí estamos viendo, fíjense, miren, me está diciendo que la recta corta al eje de las x en 6. Efectivamente lo corta en 6. Y al eje de las y lo corta en menos 4. Ahí está. Coincide, digamos, y eso es lo que informa la ecuación segmentaria. Bueno, acá está como este es fácil, digamos, de la general a la explícita, es despejando la i. Despejan la i, que es lo que ya hicimos acá. Es lo que hicimos acá. ¿Sí? Entonces ahí les da el resultado. La ecuación segmentaria ya la hicimos. También ya hicimos el paso a segmentar. Así que bueno, eso más lo de plano y lo que era la ecuación vectorial, ¿se acuerdan? No sé si quieren que veamos lo de la ecuación vectorial. Ya sea lo que... A ver. Tenemos 5 minutitos. No, ya nos hicimos. Ecuación vectorial. No, esta no. Sí, esto ya lo hicimos, los ejercicios. Ya hicimos la clase pasada. Ya estaría. Sí. Lo hicimos con otra notación nosotros. Bueno, no sé si hay alguna duda puntual, algún ejercicio, tema que quieran preguntar, si no, ya estamos. Acuérdense de traer este documento para
Se puede hacer también, se puede hacer, sí, el producto vectorial por separado y después el resultado de ese daría lo mismo. Si este otro como es como que en un solo cálculo hace los dos productos, ¿sí? Pero también se puede hacer así de manera secuencial. Les decía que acuérdense de traer el documento, bueno, o si tienen ya la libreta, tráiganla para acreditar su identidad, para hacer el parcial. ¿Mm? Acuérdense de eso. Alguna identificación con foto, carnet de conducir o lo que sea. Bueno, suerte entonces. Nos vemos el jueves para el parcial y el martes de nuevo en clase. Chao, nos vemos.